a los hermanos que ya están enseñando y bendice a otros hermanos que podrían enseñar en la iglesia. Lo rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a iniciar con el tema de la presentación también. Y a manera introductoria, bueno, aprendiendo de la historia, hermanos, y rescatando puntos altos de la hermenéutica en la vida de la iglesia, se ha querido evitar ciertos vicios que ha sufrido la hermenéutica en la historia de la iglesia. Ha cometido errores, es decir, otro tema que no es nuestro tema ahora es, por ejemplo, la historia de la hermenéutica en la iglesia o la hermenéutica en la historia de la iglesia. Y entonces cuando hacemos ese estudio nos damos cuenta que han habido errores fuertísimos, vicios fuertísimos, que han comprometido la interpretación de las escrituras. La iglesia ha cometido errores a lo largo de estos 2000 años. Lo bueno es que eso ha ayudado a que la iglesia misma se incline por el método gramático histórico, que es el método que hoy por hoy consideramos el que es correcto a la luz de precisamente la interpretación de los diferentes pasajes. La hermenéutica, entonces, no solo tiene que ver con principios, con reglas, sino que, como ustedes lo notaron al final de la clase anterior, mm, tiene presupuestos teológicos. Entonces, también de acuerdo a la orientación teológica, asimismo será el tipo de hermenéutica. Por eso siempre hay que pensar en unos criterios teológicos para que entendamos que esos son los que van a gobernar nuestra labor. Por ejemplo, un criterio teológico es que la Biblia es la palabra de Dios. Partimos de ese hecho. Cuando alguna persona parte de otro presupuesto, por ejemplo, que la Biblia no es la palabra de Dios, entonces el tratamiento que le va a dar va a ser diferente. Y eso va a moldear las reglas que tenga. Otro presupuesto teológico, por ejemplo, es que las relaciones que Dios tiene con los hombres están expresadas en términos de pacto. Los pactos son los temas de la Biblia. Entonces, cuando nosotros no tenemos ese presupuesto teológico, como por ejemplo lo hace o lo hacía el pastor MacArthur y lo ha dejado consignado, por ejemplo, en su teología sistemática, pues las conclusiones son otras. Otro criterio teológico es la regla de la analogía de la fe, que dice que la escritura debe interpretarse por la misma escritura. Para poder sacar una conclusión de un texto, debemos sacarla de otras escrituras. Entonces, por eso, el método conocido y usado hoy por la iglesia es el método gramático histórico. Ese es su nombre. Este método ha venido desarrollándose como producto de todo un progreso a través del tiempo, recogiendo los puntos acertados, los puntos que más han respetado la Biblia y han pasado por el buen uso de la iglesia en general. Entonces, esta manera de interpretar la Biblia ha querido resguardar la interpretación de la palabra de Dios de varios errores. Por ejemplo, para liberar al estudio de la Biblia de una tradición externa
que matice el significado del texto, como la tradición católico-romana, y más bien dejar que la Biblia sea su propia autoridad. El método gramático histórico, entonces, contribuye con extraer lo más claro posible el significado de la misma Biblia en sus propios términos. Por ejemplo, la ayuda es enorme para librar al estudio bíblico de desviaciones, por ejemplo, desviaciones que apelan a un mal uso del lenguaje, como la alegoría o el simbolismo, pero subjetivo, que cualquiera pueda sacar simbolismos de cualquier lugar. El método gramático histórico señala hacia un significado común del lenguaje y el significado común de cada escrito, así que aporta enormemente este método a la interpretación. Para poder librar al estudio de la Biblia de ser tratado solo como un libro histórico y entonces objeto de un intenso estudio y casi solamente atrapado en métodos científicos para poderla entender, pero sin mucho que ver con nosotros, el método gramático histórico asume el carácter de la Biblia, asume su teología, su pertinencia, que es palabra de Dios, que debe aplicarse a nuestro tiempo. Entonces ahí también le da una ventaja. Y para proteger el estudio de la Biblia de ser subjetivos o de aplicaciones descontextualizadas, por ejemplo, negando su historicidad, mmm, y también poniendo el pensamiento de cada quien. Entonces, el método gramático histórico afirma que los textos tuvieron un destinatario, un mensaje original, así que pretende llegar a una interpretación objetiva de la Biblia para luego aplicarla sanamente al contexto en el que la persona se está moviendo, en el que la persona está enseñando. Así que bueno, tenemos, según lo están viendo, varios riesgos, hay varios problemas que se enfrentan. Se puede interpretar mal la Biblia por no tener en cuenta su teología o por no tener en cuenta su historia o poner la historia sola o por no analizar su gramática. Tenemos varios riesgos. Entonces, este método nos ayuda precisamente a no caer en esos riesgos, en esos problemas. El nombre entonces del método es gramático histórico y entendemos, creemos que es el método correcto para interpretar la Biblia. Hoy generalmente no se discute mucho en cuanto a si es el método o no. Más bien, las corrientes heréticas son las que están usando otros métodos. Y entonces ahí es donde debemos prestar atención, porque este método es importante, porque debemos conocer su nombre desde lo básico, conocer su nombre y luego conocer de qué se trata, versus otros métodos que si bien pudiera ser que ellos fueran buenos como métodos, el uso que se les da es malo también. Por ejemplo, pensamos en la teología liberal, pensamos, por ejemplo, en otro método que es el método histórico crítico y como lo ven, apenas por su nombre y por lo tanto, al usar otro método, llega a otro punto, a otras interpretaciones. El método histórico crítico es un método que normalmente usado, eh,
bien podría aportar algo al estudio bíblico, pero normalmente se usa subordinando los significados bíblicos a los presupuestos de las personas, ya sean filosóficos o ideológicos, y por lo tanto le quitan su carácter científico porque es usado subjetivamente. Normalmente lo usan subjetivamente. Lo que reina en ese método es una crítica subjetiva, racionalista de la Biblia, hecha por la persona que interpreta. Entonces la persona hace una crítica subjetiva, racionalista, sobre los hechos narrados en la Biblia. Entonces, si la Biblia, por ejemplo, habla de un milagro, la persona no lo estudia como tal, sino que se da por sentado que eso no es verdad, que no hay ningún milagro. Ahí es donde está el problema, que es un asunto subjetivo y racionalista. Se piensa que el relato hay que criticarlo como un hecho histórico, es decir, algo que posiblemente no pasó, y darle una interpretación racional al texto. Y esto entonces es otra cosa. No solo los milagros, sino que la historia misma es criticada, pero vuelvo y digo, subjetivamente. Por ejemplo, yo les he comentado que tuve la oportunidad de estar en algunas clases con algunos teólogos liberales hace más de 20 años. Y por ejemplo, uno de estos teólogos decía esto, presten atención, decía, Caín y Abel no existieron. Ahí está, la crítica de la historicidad y subjetiva. Caín y Abel son el gobierno y la guerrilla colombianos, hermanos que se están matando. Ahí está, la manera como se interpreta. Entonces, por un lado, no existen, no existieron, eso no pasó, ya sea que digamos que el pasaje es una historia inventada, es un mito, es un cuento, como quiera que se le llame, no ocurrió, no pasó, pero sí que le podemos sacar aplicaciones. Entonces, la interpretación es subjetiva y por lo tanto las aplicaciones van a ser subjetivas. Con este método y con ese uso arbitrario del método, se puede decir lo que quiera. Puede decir uno que el pasaje dice cualquier cosa cuando no lo dice. Así que por eso debemos tener en claro, nuestro método es el método gramático histórico. Ahora bien, después de esta introducción, quiero seguir adelante como con la ilustración que estaba usando en la enseñanza anterior. Estamos pensando que la hermenéutica son reglas o herramientas. Entonces, vamos a decir que en su interior, en el interior del método gramático histórico, hay o consta de tres clases de reglas, tres tipos de reglas, como si tuviéramos tres cajas de herramientas. Y estas cajas de herramientas son herramientas gramáticas, herramientas históricas y herramientas teológicas. Hoy nos vamos a concentrar en la primera parte, en la parte gramática, que tal vez sea la que nos dé más duro, como se dice, la que sea más compleja para nosotros, las herramientas gramáticas. Esto supone, hermanos, un estudio del texto en su idioma original. Si vamos a hablar de la gramática del texto, esto supone un estudio del hebreo, del arameo para el Antiguo Testamento y del griego para el Nuevo. Entonces creemos que es necesario para los que aspiren ser buenos intérpretes de la Biblia
aprender algo de estos idiomas. Lo que más puedan, mejor. Es supremamente clave. Podríamos decir que por lo menos los pastores deberían tener cierto nivel en cuanto a poder entender generalidades de estos idiomas, pero también si un hermano quiere ser maestro de la iglesia, algo debería entender de esto, porque note que yo podría decirlo más bien de esta manera, deberíamos, no algo, sino deberíamos manejar el idioma, los idiomas en la mayoría, en lo que más podamos, y así debería ser. Sin embargo, también puedo decir que hay una buena noticia. Y la buena noticia es que hoy tenemos otras herramientas, una serie de herramientas que nos ayudan a acercarnos al texto en su idioma original sin tener que saber a profundidad este idioma. La buena noticia, digo, pues porque si no, obligatoriamente tenemos que aprender mucho de esto, pero con estas herramientas podemos aprender menos y sobre todo para quienes no tienen tantas habilidades con asuntos como los idiomas. Tenemos, por ejemplo, esta herramienta que en otras oportunidades les he compartido. Esta es la eSword. Y ahí, por ejemplo, como ustedes lo notan, está el pasaje de Juan, capítulo 1, y al lado hay unos números. Y es una herramienta tan sencilla que nomás con hacerle clic a uno de esos números, lo arroja a un diccionario donde de inmediato me da el significado o posibles significados. Y si ustedes lo alcanzan a ver ahí, no sé si lo vean bien, pero hay, hay dos datos que se me están dando ahí en las letras verdes. El primer dato inicia con una G y un número. Eso significa que es la palabra griega número tal. Y si le da clic, entonces le arroja el significado. Pero al lado hay otros datos también en verde que ya no tienen número, sino como letras en mayúscula. Se puede ver una D, una M, una S, y eso es eh, el significado morfológico o la categoría morfológica de esa, de esa palabra. Ajá, sí, ahí se ve más claro. Tenemos números, G, por ejemplo, miremos la palabra esa no, la siguiente, principio. Por ejemplo, principio, tenemos la palabra G746 y luego tenemos unas letras que dicen NDSF. Entonces usted le puede dar clic al número o clic a las letras y se le abre un diccionario particular y le va a arrojar información en esas dos formas. ¿Cuál es la palabra griega y su significado? Y luego, ¿cuál es su categoría gramatical? Eso es una ayuda enorme, supremamente enorme. Luego tenemos esta otra herramienta, también muy buena. Ya esta es gratis, la eSword, pero luego tenemos esta otra que es el software bíblico Logos, y pues este sí nos da muchísimas más herramientas. Podemos tener, como ustedes lo notan, más bien hacia el centro el texto en griego a colores, que ayuda visualmente a saber qué palabra es la que tengo frente a mí. Esto es una ayuda enorme porque los colores están mostrando no solamente una palabra y ya, sino una categoría gramatical.
Entonces, nomás con verla, por ejemplo, ahí, nomás con verla, usted sabe que el rojo son verbos. Y si no lo sabe, se lo estoy diciendo. Los rojos son verbos. Pero al lado izquierdo, noten, hay una parte donde dice palabra por palabra, lo que significa que tenemos ahí el diccionario. No es sino darle clic a cualquiera de las palabras que están en colores y entonces a este lado me va a salir el significado de esas palabras con su información morfológica. Así que estas ayudas, estas herramientas son una enorme ayuda para los que están tratando de interpretar la escritura. Esa es la buena noticia, entonces, imagínense, en unos años atrás, en unas décadas atrás, no existía esto. Y definitivamente tocaba hacer este mismo trabajo solamente con libros, aprender el idioma, comprar diccionarios y hacer el ejercicio con esos diccionarios manualmente. Esto ahora nos lo pone automático, que es una ventaja enorme. Entonces, estamos pensando que con esas herramientas puedo hacer la primera parte de la hermenéutica, que es la interpretación gramatical. Recuerden, tenemos tres cajas de herramientas. La primera, la interpretación gramatical. Ya podemos avanzar en nuestra presentación, hermano. Cuando hablamos entonces de la gramática, estamos pensando en la interpretación del pasaje apenas desde una parte, desde esta primera herramienta. Y el punto aquí, hermanos, es que debemos ser exhaustivos en cuanto a los elementos del lenguaje bíblico. Eso es lo que se le llama la gramática. Y debemos estar atentos entonces a la léxica y a la sintaxis del texto. De pronto son palabras que no usamos mucho, pero son palabras sencillas. Ahora, en este punto podemos decir que es donde muchas interpretaciones han fallado por no entender las diferentes maneras en que el mensaje de Dios nos llegó, por desconocer la gramática, por desconocer el significado de una palabra, por desconocer cómo una palabra ocupa un lugar dentro de una oración. Entonces, el punto clave aquí es que una hermenéutica sana va a tomar atenta nota de la gramática, va a estar pendiente de estas dos cosas que teníamos atrás, de la léxica y la sintaxis. Va a tomar atenta nota de esto. O sea, si usted quiere interpretar la escritura, tiene que estar atento de la léxica y la sintaxis del pasaje. Entonces, para que no nos compliquemos en nuestra mente, ¿qué es léxica? ¿Cierto? Léxica se refiere a todas las palabras que forman un vocabulario, que forman un lenguaje. Todas las palabras que forman un lenguaje. A eso se refiere principalmente. De ahí la importancia de los diccionarios o los léxicos, porque en ellos es donde vamos a encontrar el significado de cada una de las palabras. Entonces, por ejemplo, tenemos un diccionario de la lengua española, pero como lo que tenemos que estudiar es griego o hebreo, tenemos un léxico griego-español del Nuevo Testamento o tenemos un léxico hebreo. Cuando hablamos de léxica, entonces estamos hablando de todas las palabras que forman ese idioma
y entonces nos empezamos a adentrar en su significado, el significado de cada palabra. Entonces, esta es una tarea que tenemos que hacer. Cuando vamos a estudiar un pasaje, tenemos que estudiar el significado de cada palabra, tenemos que conocerla y crecer en ello. La otra palabrita complicada que teníamos ahí es la palabra sintaxis. Y la sintaxis se refiere más bien ahora a la categoría gramatical de esas palabras y cómo se relacionan entre sí, porque uno no encuentra en un escrito las palabras sueltas, sino que están organizadas dentro de una oración, dentro de una frase. Entonces, el lugar que ocupan en la frase, entender el lugar que ocupan en una frase, entonces es a lo que se le llama sintaxis. Podemos decir que la sintaxis tiene que ver con dos cosas: el modo como se combinan las palabras y los grupos, la categoría gramatical a la que ella pertenece. Entonces, por ejemplo, si miran ustedes esta presentación al lado izquierdo, donde dice ejemplo, dice, por ejemplo, la palabra perro, sustantivo; parque, sustantivo; pequeño, adjetivo; en es una preposición; juega es un verbo. Entonces, note, aquí estamos hablando de sintaxis. ¿Qué hace la sintaxis? Ya no solamente me da la palabra perro, por ejemplo, sino que me dice cuál es su categoría gramatical. En ese orden de ideas, está diciendo que es un sustantivo. Ahora, en el cuadro de la derecha, noten que en la parte azul dice qué función cumplen en la oración. Esto tiene que ver con la sintaxis. Tanto entender cuál es su categoría gramatical, como luego cuál papel están jugando en la oración. Entonces, por ejemplo, el sustantivo es el núcleo del sujeto. Y note que ya se utiliza hasta de manera técnica unos diminutivos, NS o NP, núcleo del sujeto. Un adjetivo, una palabra que tiene la categoría gramatical de adjetivo, es un modificador. Normalmente, la idea que tenemos en mente es que los adjetivos modifican al sustantivo. Tenemos, por ejemplo, el verbo más abajo. El verbo es el núcleo del predicado. Así que cada una de estas palabras cumple una función en la oración de acuerdo a lo que estamos viendo aquí. Entonces, en la léxica tenemos todas las palabras y tenemos su significado, pero luego en la sintaxis pensamos cuál es su categoría gramatical y pensamos también qué función está cumpliendo dentro de la oración o dentro de la frase. Estas palabras cumplen funciones y así debemos irlas entendiendo. De pronto algunos están ahí enredados, complicados, y así tiene que ser. Si este no es lo que nosotros constantemente estamos haciendo, pues se complica nuestra mente. Pero lo dicho, si vamos a interpretar las escrituras y vamos a estudiar la Biblia juiciosamente, esto es lo que hay que hacer. Tenemos que utilizar esta primera caja de herramientas, las gramaticales. Hay mucho que decir aquí, pero como les dije, la idea es aprender ciertos puntos claves y reforzar
nuestro estudio con buenos libros. Como les dije, la idea en este curso es darles los puntos más claves que yo he notado a lo largo de los años y de esa manera poder aportarles y que algunas cosas queden claras, pero aún así, si algunas cosas no quedan claras, entendemos que estamos hablando de que la hermenéutica es una ciencia. Estamos hablando de que esto es un trabajo serio, esforzado, de que este es un trabajo que requiere realmente de muchas cosas que debemos ir poniendo en nuestra mente y en nuestro trabajo al acercarnos a las escrituras. Así que si por ahora usted no pudiera acercarse a la escritura correctamente, pero por lo menos empieza a aprender estas cosas, analizarlas y a verlas, entonces ya vamos avanzando, realmente vamos avanzando. Por ejemplo, por lo menos estas cosas deberían ponernos un freno para cuando uno quiere decir, o sea, uno lee un pasaje y dice, esto quiere decir tal cosa, sin haber mirado la léxica y sin haber mirado la sintaxis. No, eso debería ponernos un freno. Espere, esto hay que analizarlo. Y ojo, no solo hay que analizarlo en nuestra Biblia en español, sino que hay que analizarlo en su idioma original. Por ejemplo, no sé si los hermanos lo han percibido, pero en los últimos sermones he mencionado tres palabras que se traducen al español como atónitos. Y cuando les he dicho el significado, las tres son diferentes, pero se pusieron ahí como atónito. Entonces necesitamos la léxica griega, aprender esta parte y ir aprendiendo todo este asunto, hermanos, ir aprendiendo todo esto. Bueno, quiero ahora compartirles aquí mi pantalla, para otro asunto clave con relación a la parte gramática. Esto que les venía diciendo de la categoría gramatical y qué papel cumple esa palabra en la oración o en la frase que yo estoy estudiando, se puede hacer como lo vieron ahorita ustedes en la presentación, pero esto que les estoy presentando en este momento es la manera mejor de hacerlo en un estudio bíblico. Realmente lo que les estoy presentando ahora es la manera de hacer eh, este estudio, de analizar qué papel cumple esa palabra en la oración. Entonces, veremos la parte alta, aquí donde tenemos la idea de el hombre, dice la primera frase, el hombre santo compró el libro rápidamente. O podemos usar esta segunda frase, dice, el hombre santo me compró el libro rápidamente. Esta diagramación, que es lo que tenemos enfrente de nosotros, toma esta frase, hace un diagrama, como que dibuja esto, y me permite entonces entender más fácilmente cuál es el papel de cada una de esas palabras en la frase. Entonces, tomamos esa frase y pongo en esta parte el hombre. La palabra él y hombre se pueden dividir, pero por ahora veámosla juntos porque realmente apuntan a lo mismo. El hombre. Su categoría gramatical es el sujeto, ¿cierto? Es un sustantivo y el papel que juega en la oración es el sujeto de la oración. La parte básica de un diagrama es entonces sujeto y verbo.
Entonces, por eso está diagramado de esta manera. Tenemos que aprender a diagramarlo así. La parte básica es esta. Entonces, sujeto, el hombre. Verbo o predicado, compró. El hombre compró. Sin embargo, noten que la frase me dice más cosas. Me dice, por ejemplo, por un lado, que el hombre es santo. Entonces, noten que yo coloco aquí debajo este gráfico que pone la palabra santo por debajo del sujeto y ahí de inmediato me está mostrando cuál es su papel en la oración, como que no está al mismo nivel, porque es un modificador. Como lo tenemos acá, se le pone la palabra M o modificador del sujeto, modifica al sujeto. ¿Qué me dice del sujeto? Que es santo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera decir qué es lo más importante en esas dos palabras o tres palabras, bueno, lo más importante es el hombre, pero ahora me está modificando eso y me está diciendo que este hombre es santo. Ahora, pasamos a la parte del verbo y me dice que él compró algo. Esa es la acción, ¿cierto? Él compró algo. Pero él también tiene un modificador. Los modificadores del verbo normalmente son los adverbios. Entonces, el adverbio es su categoría gramatical, pero el papel que está jugando en esta oración es que es un modificador del verbo. Me modifica el verbo. Compró, sí, pero rápidamente. Entonces, tenemos que el hombre compró, ¿qué? El libro. Esto es supremamente clave. Y yo sé que está siendo difícil para algunos de ustedes, pero préstenle atención y ahí vamos avanzando en el asunto. El hombre compró el libro. Noten que estas tres palabras están como en la misma línea, como en el mismo nivel. Esa es la parte básica de esta frase. Entonces tenemos al sujeto, tenemos el predicado, que es que compró, y el predicado o el núcleo del predicado es que compró. Pero ahora tenemos aquí que esto es un complemento directo del predicado. ¿Qué lo completa? Pues que compró el libro. Esto es un complemento directo. Ahí ya tenemos una frase completa, pero como no se trata de lo que nosotros inventemos, sino de lo que encontramos, resulta que, por ejemplo, esta frase dice, el hombre santo me compró, o sea, me compró a mí. De tal manera que aquí pongo en este gráfico la palabra me también modifica la palabra compró, también modifica el verbo. Entonces, nos damos cuenta que no está en la misma línea de lo básico, sino que lo ponemos aquí arriba y se llama el complemento indirecto, porque directo es que compró el libro, pero como me lo compró a mí, esto es un complemento indirecto. Bueno, ¿qué quiero mostrarles con esto? Dos cosas de la sintaxis. Una, que cada una de las palabras tiene una categoría gramatical. Hay un sujeto, hay un verbo, hay un adjetivo, hay un adverbio. Entonces, ahí están las categorías gramaticales. Pero luego nos damos cuenta que cada palabra cumple una función en la frase. Y la función entonces está designada por estas palabras que tengo en rojo. Esta está cumpliendo la palabra de sujeto, esta modifica al sujeto, este modifica el verbo,
Tenemos el verbo, esta palabra funciona como el predicado, el núcleo del predicado, esta palabra funciona como un complemento indirecto y esta palabra funciona como un complemento directo. Se ve difícil, hermanos, y tiene su grado de dificultad, pero esto hay que entenderlo sí o sí cuando estudiamos la escritura. Tengo que entender, por lo menos de una forma básica, cuál es la categoría gramatical de la palabra, que en ese sentido me ayudaban las herramientas que le mostré, tanto la Eastword como Logos le dice cuál es, pero lo que no le dice es esto muchas veces. ¿Qué papel está jugando esa palabra en la frase? ¿Cuál es el papel que cumple? ¿Qué función cumple esa palabra en la frase o en la oración? Sea lo que sea, esto hay que hacerlo y hay que ir creciendo. Pues, por ejemplo, yo no les voy a pedir para mañana que me hagan un diagrama de estos, pero váyanse metiendo en la cabeza que si usted quiere estudiar la Biblia y si quisiera llegar a enseñar la Biblia, esto es una de las cosas que tiene que aprender y es básico. Porque si no entendemos esto que les estoy mostrando ahí, nosotros estaremos cambiando la posición que la palabra tiene en la oración y al cambiar la posición, entonces vamos a estar diciendo lo que la Biblia no está diciendo. Hace poco tuve un caso, estaba precisamente dando un curso de homilética en una iglesia y un hermano me dijo que le corrigiera algo que él estaba haciendo. Sin embargo, pues yo estaba en homilética y esto que estamos hablando es de exégesis, ¿no? Hermenéutica y exégesis. Entonces, pues yo no le estaba enseñando exégesis, pero al revisarle, la idea es esta, que en un pasaje habían varias palabras ¿por qué? La expresión que da razones, porque tal cosa o porque tal otra. Habían varios por qué. Él tomó estos por qué para hacer de cada uno de estos por qué un punto en su sermón. Porque tal cosa, porque tal otra y porque esto. Pero resulta que cuando uno lo analiza, estos dos por qué sí se podían hacer como él lo estaba diciendo, pero este estaba explicando este. De tal manera que en ese caso no eran tres por qué, sino eran solo dos. Entonces, al él poner este por qué al mismo nivel de estos dos, le cambió la función dentro de la oración. Y al cambiarle la función dentro de la oración, entonces estaba diciendo otra cosa que el verbo no decía. Bueno, esto es un acercamiento inicial a este tema, hermanos. Seguramente tienen muchas preguntas. Vamos a mirar qué resolvemos. También hay que leer algunos materiales, como lo dijimos en la enseñanza anterior, y hay que hacer una serie de tareas para ir creciendo en este punto. Entonces, oremos que el Señor nos bendiga y podamos ser de bendición y servir en su iglesia. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo que nos diste, por esta clase. Padre, vemos que el reto es fuerte, el reto es grande, la tarea es fuerte. Pero rogamos, Señor, levanta hombres en medio de nosotros que se esfuercen por entender las escrituras, usando la misma escritura, que sean poderosos en las escrituras. Necesitamos varones así, que puedan entender tu palabra y enseñarla. Señor, bendícenos a cada uno de los que hemos oído y permítenos ir creciendo, así sea un poco con este estudio. Por tu Hijo Jesucristo lo rogamos. Amén.